Hay una preocupación que nos afecta a todos como pues en lo que tiene que ver con la movilidad. Unas 20.000 personas en el Valle de Aburrá resultarían afectadas si se llega a dar lo que puede suceder por esta alerta que se está enviando desde los gremios de transporte debido a la crisis que están viviendo por múltiples factores, y por eso queremos ahondar en este asunto. Es un gusto tener en nuestro consejo de redacción a Juan Gonzalo Merino. Él es el presidente de Asotransva, es la Asociación de Transporte Colectivo del Valle de Aburrá. Presidente, qué gusto volverlo a tener aquí en Consejo de Redacción. Bienvenido. Paula, Andrea, Felipe y nuestro colega Jimmy y televidentes, un saludo. También tenemos, como usted lo dice, a Jimmy Alexis Gómez. Él es el presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, CTU. Presidente, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Un saludo para ustedes también y para nuestros televidentes. Bueno, cuéntenos cuál es la situación. Ustedes han alertado, este es un SOS del sector en el Valle de Aburrá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el balance de esa crisis que ustedes han experimentado durante los últimos meses? Andrea, mientras nosotros más operamos, pues la situación económica y operativa se deprime más porque post pandemia y ante la situación económica que está presentando el país, nosotros no somos ajenos a esa realidad. Los costos de operación nuestros versus lo que producimos no alcanzan a cubrir los costos de operación. Entonces, ante esa situación y con lo que nos están anunciando para el próximo año, que va a haber un incremento del combustible a CPM, 600 pesos mensuales por galón, equilibrando con el precio de la gasolina, pues vamos a tener un combustible de 16.000 pesos, 18.000 pesos, que es lo que aspira este gobierno a tener. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos advirtiendo que nosotros no vamos a ser capaces de sostener la operación, no vamos a seguir siendo autosostenibles, porque el gobierno que nos ha dicho, yo les doy un permiso, ustedes operen, y ante esa situación, ustedes defiéndanse. No tenemos ninguna ayuda del gobierno, de ninguna clase. Ahora estamos hablando de la sostenibilidad, así como los transportes masivos. Los transportes masivos cambiaron de autosostenibles a sostenibles, y eso implica unas ayudas del gobierno nacional. ¿Cómo? Pues estamos diciendo que necesitamos económicamente un respaldo. Pero también hay otros factores que nos pueden ayudar, como es la velocidad comercial, como los carriles preferenciales o exclusivos, darnos la oportunidad de que los usuarios sí realmente quieran devolverse al transporte público colectivo, que hoy está más masivo que el transporte masivo en las diferentes ciudades de Colombia. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos haciendo un periplo por toda Colombia, en especial ante el gobierno nacional. El gobierno nacional siempre nos devuelve para las alcaldías, pero al gobierno nacional estamos advirtiendo que también somos un gremio, que en Colombia tenemos más de 100.000 buses, tenemos hoy 7 ciudades capitales unidas a través de Azonaltur, que es la agremiación nacional, y que vamos a mostrar esto ante el gobierno nacional, que nos visibilice y que tenga una alternativa, porque cuando pase lo que va a pasar, pues que no sea extraño que el transporte también era o es una fuerza viva, que movilizamos en las diferentes ciudades más de 5 millones, 6 millones de ciudadanos a nivel Colombia, y que somos también masivos. Bueno, justamente Juan Gonzalo Merino representa a los transportadores del Valle de Aburrá, pero Jimmy, usted tiene asociaciones en diferentes lugares de Colombia, ciudades. ¿Hay consenso sobre lo que puede venir el próximo año para los transportadores en otras ciudades desde esa mirada? El trabajo lo venimos realizando de manera articulada con diferentes agremiaciones de todo nuestro país, como lo mencionó Juan Gonzalo. Mañana estaremos sentados con el ministro de Transporte, exponiéndole toda la situación que vive el transporte público colectivo de nuestro país y la importancia que tiene para las diferentes regiones. Debemos de entender que el transporte público colectivo ha sido aliado del desarrollo de nuestras regiones. Entonces vamos a llevar toda esta información al gobierno nacional,
donde les vamos a exponer de manera clara y directa lo que estamos viviendo y ese marco normativo que nosotros como transportadores requerimos que se ajuste a las realidades que hoy estamos viviendo. Hoy el marco normativo nos está limitando nuestra operación, nuestro desarrollo en diferentes áreas legales y es allí donde el gobierno nacional debe entrar a apoyar acá también al gobierno local y facilitarnos el encontrarle solución a toda esta situación que estamos viviendo. Jimmy, pero ¿qué esperan ustedes que ocurra mañana en la reunión con el ministro de Transporte? ¿Qué esperan ustedes en este momento sea la respuesta de parte del gobierno nacional? Pues mira, lo primero es que el gobierno nacional entienda que está el transporte público colectivo hoy vigente y prestando un servicio a los usuarios de nuestro país, porque para el gobierno nacional se regula en el transporte masivo y el transporte público colectivo no lo tienen en la órbita, no lo tienen identificado, ellos lo direccionan siempre hacia el gobierno local. Y desde el orden nacional están las normas, los decretos 170, la ley 336, la ley 105, que es la que rige nuestro servicio. Entonces requerimos de que el gobierno entienda las necesidades y hemos operado por más de 50, 60 años. Nunca hemos sido objeto de un subsidio, de un apoyo por parte del gobierno y somos quienes en muchas ocasiones llevamos la carga de la movilización de usuarios. Y tenemos ejemplos, ahorita que me mencionabas del orden nacional, por ejemplo en Barranquilla, tenemos un ejemplo muy particular. El transporte masivo en Barranquilla moviliza 95.000 usuarios y el transporte público colectivo moviliza 550.000 usuarios día. Miremos esta diferencia. En Bucaramanga están operando con entre 12 y 17 vehículos el transporte masivo. Ayer veíamos cómo en los patios lo calificaban como el cementerio de los buses del transporte masivo en Bucaramanga. Entonces miren que el modelo del masivo no es autosostenible, tienen que estarle inyectando recursos permanentemente. Nosotros requerimos de un apoyo mínimo para garantizar nuestra sostenibilidad y poder continuar prestándole servicio a los ciudadanos que hoy atendemos. Juan Gonzalo, entonces usted nos explica que esa canasta de costos haría prácticamente inviable el trabajo de los transportadores en este momento, máximo si ese galón de combustible asciende a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Cuántos vehículos bajo esa premisa suspenderían el servicio en el Valle de la Aburrá? ¿Cuántos vehículos tocaría sacarlos de servicio y eso qué impacto tienen conductores y familias? Felipe, hay que precisar que el Valle de la Aburrá tiene 5.500 buses, de los cuales 1.500 prestamos el servicio integrado al metro. Ese servicio integrado al metro, hoy en una alianza ganadora, lo operamos técnica, estructural y tarifariamente el metro, integrándolo con buses desde las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y ante esa situación, pues el metro tiene una propuesta agresiva de que el resto de buses, los 4.000 y tantos que faltan, pues logremos vincularnos a la tarjeta cívica. Pero ante tu pregunta, pues hoy hay un 10% de esos vehículos prácticamente parados, por múltiples razones, en especial la económica. Si esto sigue operando y sigue sucediendo, que a medida que siguen incrementando los costos, la dolarización, el tema de la inflación tan desbordada y desmesurada que ha existido, pues la tarifa técnica a nosotros nos está dando más de 5.000 pesos para este año. Nosotros decimos, pues hombre, si ante esa situación tan irremediable pues hay que subir los costos, pues afectaríamos la canasta de costos de las familias, que bien aporreada está. Entonces uno va al otro sector de la economía, como es el sector aéreo, y nos pasó la semana pasada que estuvimos en Bogotá, en el Senado de la República. Estaba acá el concierto de RBD y tal, nos tocó pagar tiquetes a 1 millón de pesos. Y mañana vamos a ir y nos toca un tiquete más barato. Entonces, ¿quién regula esos precios? Entonces, ante esa situación, nosotros como transporte urbano no regulamos los precios y dependemos de la autoridad que es el que nos regula. Entonces, ahí le estamos haciendo también ese interrogante al gobierno municipal, que es el competente para asignarnos los precios, y al gobierno del área metropolitana, que es la autoridad de transporte, para que miremos entonces cuál es la tarifa para que nos equilibremos, demos punto de equilibrio y no afectemos a la comunidad que necesita transportarse.
Jimmy, precisamente cómo ha sido esa interlocución con la autoridad municipal. Ya ustedes dos nos cuentan que siempre los remiten a ella. ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿Cómo sienten que se han apropiado de esta situación? Andrea, te cuento, hoy nosotros venimos trabajando un plan de gobierno con el candidato electo a la alcaldía de Medellín, con quien esperamos podamos desarrollar este plan de gobierno en beneficio de la comunidad, en beneficio de nuestros usuarios, porque somos empresas con vocación de servicio. Entonces es llevar todo este plan de gobierno que venimos trabajando con un equipo definido por el candidato electo, un equipo con muy buen conocimiento, con muy buena experticia en el sector, y poder desarrollarlo a favor de nuestros usuarios, que nosotros tenemos una desigualdad muy grande en nuestro sector. Nosotros no podemos incrementar tarifas, a nosotros nos suben el diésel, como mencionaba Juan Gonzalo Felipe, pero nosotros no podemos modificar tarifas. Entonces eso nos incrementan los costos, pero nuestros ingresos siguen siendo los mismos. Entonces tenemos una desigualdad muy grande y esto puede llevar a una crisis social. Hoy nosotros movilizamos 900.000 usuarios en el área metropolitana al transporte público colectivo y alimentamos al metro en un 40% de la movilización total, que eso puede significar unos 400.000 usuarios día. Entonces podemos estar hablando de 1.300.000 usuarios los que se pueden ver afectados, porque ahorita hablabas de 20.000, pero son empleos directos, personas que dependen de nuestra actividad. Pero si nos llevan a una situación de crisis donde aquí el tema no es paro, aquí el tema es que si no están las condiciones, ¿cómo vamos a prender equipos? ¿Cómo vamos a salir a rodar y a operar y a prestar un servicio si las condiciones no están dadas para hacerlo? Y eso es lo que estamos buscando con el gobierno nacional, que entienda la situación que estamos viviendo y busquémosle una solución conjunta a esta situación. Juan Gonzalo, la situación de los intermunicipales, en el caso de Antioquia, quienes prestan el servicio desde el Valle de Aburrá hacia otras regiones de Antioquia. Pues no es de nuestro sector, pero sí. Las agremiaciones colegas están viviendo algo muy similar. Ellos tienen la oportunidad de poder regular los precios. Ellos entre los operadores de un corredor, es decir, en el oriente de Santuario a Medellín, las empresas del sector, las del Santuario, las de Marinilla, las de Guarne, pueden regular unos precios tarifarios para que puedan competir y no quebrarse, aunque muchas veces también ocurre la guerra del centavo, claro, que puede ser más barato venir de Santuario que de Guarne. Y pero con los peajes, con ese incremento que eso afecta mucho. Ahora también están anunciando los incrementos en los peajes, que afecta los costos de operación. Es que es muy sensible la estructura de costos de las tarifas, tanto del sector urbano como del sector intermunicipal, como del sector de carga. Entonces, hoy debe haber un colegaje, debe haber una solidaridad, porque todos para operar necesitamos un equilibrio económico, porque es que desafortunadamente vivimos desde del dinero y sin dinero no hay amor, como dicen por ahí las abuelas. Paula, y es que esa canasta de costos tiene ese elemento de los peajes, es que ya se ha anunciado un incremento del 13,1% para el 1 de diciembre, un reajuste adicional del 10% empezando enero y un incremento incluso en abril del próximo año. Eso sin contar el tema de los retos que tienen en materia de seguridad y de cierres. Mire lo que está pasando a esta hora. Devimar nos está contando, bueno, lo está contando en sus redes sociales, que a esta hora se presenta cierre total del puente Paso Real en Santa Fe de Antioquia por bloqueo de usuarios de la vía. Hay alto flujo vehicular, muchos vehículos represados. Estaremos informando, es lo que dice puntualmente en X Devimar en este momento. No hay paso. La comunidad ahí que reside en la parte baja, la zona aledaña del cauce del río Cauca, pues ha cerrado el paso en el puente Real, que era la única posibilidad de conexión. No olviden que hay cierre total en el puente sobre el río Tonusco. Es la única forma de pasar hacia Santa Fe de Antioquia y hacia otros municipios de esa zona. Y es también protagonizado por transportadores de carga. Es que recordemos que la situación de ese paso para los transportadores pues es muy compleja, sí, porque por el puente pues solo pueden pasar vehículos livianos. Entonces también hacen parte de esa protesta, de ese cierre que hay allí en Santa Fe de Antioquia. Bueno, cierre total de la vía Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, además por caída de material en el sector El Madero.
kilómetro 71 más 800. Bueno, esto para referirnos precisamente a los intermunicipales, a los que van a otras subregiones que tienen retos adicionales a estos urbanos con los cuales estamos conversando con sus voceros esta mañana. A las 7:44 en Colombia. Saludamos, que logró llegar a Londres, a Juan Carlos Benjumea. Juan, un abrazo, buenos días, y aquí estamos en conversación con Juan Gonzalo Merino y con Jimmy Alexis Gómez, representantes de los transportadores urbanos, hablando de todos estos retos y complejidades y de la reunión que tienen mañana con el Gobierno Nacional. ¿Alguna pregunta para ellos antes de despedirlos, Juan? Buenos días. Sí, un par de preguntas, unos buenos días para ustedes y buenas tardes para la gente que está por aquí cerquita. Miren, a mí me llama mucho la atención, acabo de llegar del aeropuerto de Heathrow a Londres y me demoré 1 hora y media en un taxi, quizás el taxi más caro que he pagado en la vida. Estamos hablando de 90 pounds y multiplique 90 por 5.000 y todavía creo que comeré por ahí 3 días ese paquete, ese papelito. Pero mi pregunta para los invitados es una sola. Yo los he escuchado aquí esperando y se espera mucho del gobierno. Pero concretamente, señor Merino, Alex, usted dice, yo me reúno mañana con el ministro, pero ¿qué le van a pedir concretamente? ¿Rebajas, posibilidades de importación de equipos más baratos en la materia o lo que tiene que ver con repuestos, rebaje la gasolina? ¿Cuál es concretamente la petición para el gobierno? Usted dice, vamos a hablar con el gobierno, pero ¿qué le van a pedir? O sea, concretamente, ¿qué se le va a pedir en esa reunión? Juan Gonzalo hizo el panorama de la ciudad y claro, hay buenas relaciones con el alcalde, por supuesto que sí, pero concretamente, ¿qué se le va a pedir al gobierno? Y esta para para Merino, que es muy conocido nuestro, y al gobierno de Fico, ¿qué se le va a pedir concretamente? Juan Carlos, un saludo, una muy buena estadía en Londres. Nosotros, tres puntos fundamentales. El primero, la visibilización de nuestro sistema público colectivo, que es más masivo hoy que el masivo, y que los gobiernos en sus empalmes pues no conocen o no reconocen al transporte público colectivo como tal. Entonces el primer punto fundamental es la visibilización de nuestra industria. Lo segundo es el tema del combustible, que es muy sensible en los costos de la estructura de costos de la tarifa, que representa más del 32% de esos costos. Entonces a nosotros nos suben el combustible en la relación y la proporción que están anunciando, 600, 700 pesos mensuales, a equilibrarlo a 16.000, 18.000 pesos, implicaría el doble del precio de los combustibles, entonces sería el doble en la canasta de costos de la tarifa. Entonces trabajaríamos prácticamente para tanquear los vehículos. Hoy tenemos dificultades, hay empresas que han venido reduciendo las rutas, han venido entregando parque automotor a la Secretaría de Movilidad, apagando los buses porque no hay demanda, en especial en las zonas donde la gente se quedó en pandemia prácticamente, se quedó en el trabajo en casa, se quedó en la virtualidad, y ese es un factor que tenemos que resaltarle al gobierno nacional, que tiene que mirar con lupa cómo va a ser el incremento del combustible diésel, que afecta a los sectores de la economía, que son los que mueven la carga, los pasajeros, y que eso implicaría un análisis social que afecta a la canasta de costos de las familias. Y lo tercero es que busquemos la sostenibilidad de la industria, ya que no somos autosostenibles, así como el masivo también pasó de ser autosostenible a ser sostenible, que busquemos otros factores, otros indicadores que nos ayuden a sostener económicamente el servicio, porque mañana aparece que el transporte público colectivo de Colombia no madruga a trabajar, ¿a cuántas personas vamos a afectar? Entonces es un interrogante que le vamos a transmitir, porque no nos conocían, no nos conocen, porque en el empalme no aparecemos por ningún lado. Jimmy, ¿quisiera agregar algo para cerrar esta conversación? Sí, efectivamente, nosotros pretendemos también que tengamos políticas públicas desde el gobierno nacional, definidas para el transporte público colectivo. Otra parte importante allí es que ese marco normativo que hoy rige el gobierno nacional se amplíe, que sea alineado con la realidad que vivimos hoy, con las necesidades que tiene el transporte. Post pandemia surgieron otras necesidades del sector y la regulación que tenemos es
ya desde el año 93. Entonces necesitamos que ese marco normativo se ajuste a las realidades que hoy tiene nuestro sector a nivel país. Es importante esto. Muy bien. Jimmy Alexis Gómez y Juan Gonzalo Merino, esta mañana en conversación con el Consejo de Redacción, exponiendo las dificultades y los retos que tiene el transporte urbano en el Valle del Aburrá y por supuesto en Colombia, y anticipando un asunto de agenda importante para mañana, que es esa reunión con el Gobierno Nacional, muy puntualmente con el Ministro de Transporte. Juan Gonzalo, gracias. A usted, éxitos en esa reunión, nos cuentan. Jimmy, nos cuenta cómo les va mañana en la reunión. Por supuesto, Felipe, no quiero dejar pasar el espacio para saludar a nuestros colegas, nuestros gerentes, nuestros conductores y propietarios de equipo que día a día hacen un esfuerzo muy grande para mantener en operación nuestros vehículos atendiendo a nuestros usuarios.